Hola, amigos de Planeta 3. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y que yo espero que les interese mucho, que capture la imaginación de todos ustedes. El tema de hoy es la deuda externa, la conversión de la deuda externa, las ventajas y las desventajas. Y nos acompañan, como ya es costumbre, tres distinguidos invitados. Están con nosotros el empresario argentino Alberto Calvo, el productor de la televisión mexicana Mauricio Peters y el secretario ejecutivo del Directorio de Inversión Extranjera del Banco Central de la República Dominicana, licenciado Julio Ortega. Bienvenidos los tres y con ellos, después de una pausa, vamos a iniciar el diálogo en Planeta 3, cuyo tema en debate aquí, hoy, es la conversión de la deuda externa. Permiso. El programa encaminado a convertir parte de la deuda externa en inversión de los acreedores luce a primera vista formidable y entusiasmante. ¿Lo es realmente? Se afirma que el pago que se hace con la condición de que el dinero sea invertido en el país es un pago real y verdadero, que conlleva el perjuicio de que no se paga el valor de mercado de la deuda, sino un valor cercano al nominal del total adeudado, que es extraordinariamente alto. Los objetivos del programa de conversión están fijados en la reducción de la deuda externa y en la atracción de capital extranjero. La gran interrogante es si no sería más conveniente invertir en mecanismos reproductivos nacionales los fondos destinados al pago de la deuda externa, que cumplir extenuadamente con ella al precio altísimo de no tener fondos para inversiones nacionales fructificantes. Se opina que no es un buen negocio para los países endeudados invertir moneda fuerte en pagar con el acuerdo de tener inversiones extranjeras. Se cree más conveniente que los estados inviertan directamente y paguen con los beneficios. La conversión de la deuda externa es el tema en debate hoy en Planeta 3. Antes de iniciar el debate, yo quisiera preguntarle al ex vicepresidente del Ecuador, doctor Blasco Peñarrera, si la conversión de la deuda es un buen negocio para los acreedores o para los deudores. Adelante, por favor. Yo creo que es un buen negocio para unos y otros. Para los acreedores porque tienen la posibilidad de recuperar, por lo menos parcialmente, su inversión. Y para los deudores porque dejan de ser deudores y se convierten en socios. Aun cuando esto desde luego tenga efectos preocupantes o que pueden ser perjudiciales como la intensificación del proceso inflacionario por la conversión de la moneda extranjera en moneda local. Pero controlado el volumen de la inversión, este efecto negativo no neutraliza el positivo al que antes me referí. Muchas gracias. Le pregunto ahora al catedrático venezolano, doctor Emeterio Gómez, si convirtiendo la deuda externa ganan los deudores o ganan los acreedores. Adelante. América Latina está ahorita en unas condiciones tan precarias y tan difíciles en cuanto a la deuda externa que no tiene mucho sentido hacernos la pregunta de si es mejor para los deudores o los acreedores. Yo creo que nosotros no tenemos salida. Y una posibilidad como la conversión de la deuda puede ser muy buena para resolver parcialmente el problema. Por supuesto, siempre y cuando nuestros países puedan hacer un uso racional de ese mecanismo. Muchas gracias, doctor Gómez. Señor Calvo, creo que sería bueno comenzar el programa explicando en qué consiste la conversión de la deuda, cómo se hace la conversión. Si usted y los colegas me permiten, antes de responder a su pregunta, creo que podría ser útil, informativo para los televidentes, dar algunas cifras. Yo sé que
por televisión es muy aburrido dar cifras, pero dar algunas cifras para situar cuantitativamente el tema de la conversión de la deuda. Yo creo que la conversión de la deuda es mucho más importante desde un punto de vista cualitativo, que cuantitativo, como creo que apuntaba el doctor Peña Herrera en su breve referencia. Pues bien, la magnitud del problema de la deuda externa latinoamericana se salta a la vista cuando se dice que la deuda total de los países latinoamericanos, incluyendo el Caribe, es en este momento más o menos 440, 450 mil millones de dólares. Los países con volumen de deuda mayor son Brasil 110 mil millones, México unos 100 mil millones, Argentina unos 65 mil millones, en fin, Venezuela 36 mil millones. Esto se aprecia aún más si se toman algunos indicadores comparativos. Por ejemplo, estos 440 mil millones equivalen como al 60% del Producto Interno Bruto de la región y al 360, más del 350% de la exportación total de bienes y servicios. Ahora, se hace dramático este ejercicio de evaluación cuando uno apunta seguidamente que entre el año 1982, en que estalla la gran crisis de la deuda después de la presentación mexicana de mi amigo Silva Herzog, que desde 1982 a 1988, América Latina, por concepto de intereses y muy poco pago del principal, del capital, ha transferido fuera de la región, a Estados Unidos, Japón, Inglaterra, otros países europeos, la cantidad de 180 mil millones de dólares. Y que solamente el año pasado ha exportado, por este mismo concepto de pago de intereses, más de 30 mil millones de dólares. Ahora uno diría, bien, con este gran esfuerzo, este enorme sacrificio que están haciendo los países latinoamericanos, este es un problema que gradualmente se está resolviendo y tendrá una resolución feliz después de un periodo de ajuste, de estrechez, de austeridad. No es así. La última cifra que doy es que la deuda externa latinoamericana, a pesar de estas tremendas exportaciones de capital del sur al norte, ha aumentado en un promedio del 9% anual en esta década. Situado así cuantitativamente, respondo a su pregunta, aunque quizás cualquiera de los dos colegas podría hacerlo mejor, y le digo que con la experiencia pequeña que tengo, pero creo que es importante porque nos han hecho muchas operaciones, como empresario que está ayudando a desarrollar proyectos en Argentina, en Chile, a través de programas de conversión de deuda. Simplemente, dicho de una manera muy sencilla, la conversión de la deuda consiste en que la compañía, ya sea nacional o extranjera, puesto que en algunos países es posible participar en programas de conversión de deuda a capitalistas nacionales, por eso digo nacionales o extranjeros, adquiere los papeles de la deuda externa de ese país X y a un valor de mercado que en este momento es muy bajo, como seguramente veremos después. Por ejemplo, el de Chile se mantiene relativamente alto, Chile y Colombia, pero Argentina en este momento uno puede comprar $1 de deuda con 16 centavos de dólar. Entonces, uno compra los papeles de la deuda, los presenta generalmente al Banco Central, que es la entidad coordinadora de la operación, con 16 centavos compra $1, pero cada país tiene un límite de una comisión o descuento, como se le llama, que por lo general oscila alrededor del 30, varía de país a país, pero alrededor de un 30% de descuento. La verdad del asunto es que con un 50%, salvo en algunos países, digo como Chile, Colombia, México, que incluso tienen una deuda que está mejor vista y mejor valuada en el mercado secundario, con el 50%, con 50 centavos uno puede conseguir el equivalente de $1 en moneda local. Es muy importante esto, en moneda nacional, por los efectos inflacionarios que apuntaba el doctor Peña Herrera, y la obtención de esos recursos está destinada a la inversión para crear una nueva empresa capitalizada con moneda local
o para comprar, en algunos países se permite, una participación accionaria en empresas existentes, lo cual apunta a un problema al cual deberemos referirnos, yo creo, que es el tema de la desnacionalización de las empresas nacionales a través de los mecanismos de conversión de deuda. Muchas gracias, señor Calvo. Mauricio, el señor Calvo nos ha dado algunas estadísticas preocupantes. Es evidente que América Latina cada día debe más, a pesar que transfiere muchos de sus muy pobres recursos. ¿Esto significa que el problema de la deuda del 82 hasta aquí se ha agravado? Mira, Jaime, yo siento que se ha agravado hasta cierto punto, como lo preguntaba el colega. Es increíble que a pesar de tanta exportación, cada vez nos endeudemos más. Déjame ponerte un poco en antecedentes en cuanto al caso de México, que yo tengo un poco de experiencia como ciudadano de tal país. En la toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari, hace un año aproximadamente, en su mensaje a la nación, él planteó en su política económica 4 premisas importantes para la renegociación de la deuda externa mexicana. Primero, y creo que eso debe aplicarse, podría aplicar a todos los países de Latinoamérica. Primero, la reducción de la deuda histórica, la deuda que hemos acumulado en todos estos años. Segundo, la reducción de transferencia de recursos al exterior. Punto número 3, un financiamiento multianual para evitar la incertidumbre en las negociaciones anuales que se presentan en todos los países. El sufrir que padecemos todos cada negociación anual. Y por último, la nivelación entre lo que producimos los mexicanos y lo que sale para los recursos que salen para la deuda externa. Con estas 4 premisas planteadas al pueblo, que México lanza su equipo negociador, como nosotros lo hemos llamado, casi como un equipo de fútbol, todos le estamos echando porras, lo lanza a negociar con nuestros acreedores, son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París, el BID, una serie de acreedores, a explicarles a estos señores que la solución para la deuda en México y la deuda de América Latina no es acumular más deuda, sino que ellos deben comprender nuestra situación y renegociar esta deuda. ¿De qué manera? Reduciendo el monto total y reduciendo el servicio de la deuda, ¿no? Creo que deben comprendernos y hasta donde yo tengo entendido, estos acreedores han comprendido la situación de México y de América Latina y las negociaciones van por muy buen camino. ¿Usted cree que el gobierno mexicano está manejando bien la deuda? Yo siento que vamos muy bien y yo siento que si esto resulta, los demás países amigos, hermanos de América Latina, deben seguir el ejemplo de México. Sí, Julio. Sí, yo quería hacer una acotación, porque siempre se identifica la conversión de la deuda con la conversión de deuda en inversión. Conversión de deuda es toda forma de transformar un pasivo existente en otra modalidad de pasivo. No necesariamente solo la conversión de deuda externa en inversiones o el intercambio por activos es la conversión de la deuda. Y en ese sentido, la conversión de la deuda a sus valores reales de mercado es la única alternativa que tiene Latinoamérica hoy en día para poder eliminar este muro de contención que tiene en su proceso de desarrollo. Esos 420.000 millones de dólares que hablaba el doctor Calvo. ¿Qué eran cuánto en el 82 aproximadamente? Eran unos 150.000 aproximadamente. Ha ido creciendo progresivamente y sobre todo la deuda bancaria. Esos 420.000 millones de dólares deben ser reestructurados bajo las formas que el mercado nos está indicando a nosotros de cuál es el valor real de esas deudas. Y las formas de reestructuración irían no solo en la conversión de la deuda externa en inversiones, que es una modalidad muy atractiva, sobre todo para atraer nuevos capitales y nuevas inversiones. Para tener una idea, ¿qué deudas están bien cotizadas y qué deudas están mal cotizadas? Colombia y Chile Los países, por ejemplo, y refiriéndome brevemente a la exposición del señor Peña Herrera, no necesariamente se identifica conversión de deuda en inversión con inflación. El país que más éxito ha tenido en su programa de conversión es Chile, y es el país que en el Cono Sur tiene menos inflación. Podríamos ver posteriormente por qué. Y los países que no han tenido programas de conversión de deuda como Perú, como Argentina, que ha sido muy marginal, o como Brasil, que fue muy circunstancial,
son los países que presentan las tasas inflacionarias más altas en América Latina. El problema de la inflación fundamentalmente es el resultado de los déficits acumulados del sector público consolidado que se reflejan en la necesidad de un financiamiento a través de los bancos centrales respectivos de cada país. Bien. Entonces, para finalizar, ¿cuáles deudas se cotizan bien y cuáles deudas se cotizan mal? Ese es un reflejo aproximado de lo que es la percepción del mercado financiero internacional de cada país. Aquí tenemos, por ejemplo, que en octubre del 89, Colombia tenía una cotización de 68.25, los papeles de deuda de Colombia, mientras que Nicaragua tenía 3%. Perú 5.50. Chile 59.75. Ese es un indicador de cómo el mercado internacional de capitales percibe las posibilidades de repago y las posibilidades de servicio a la deuda contratada por cada uno de estos países, que históricamente ha ido decreciendo. Ahí tenemos un cuadro desde el 86 en adelante y vemos cómo todos los países han ido hacia una caída en la cotización del mercado secundario, que solo es la deuda con la banca comercial. Esto es muy importante. Los países pequeños de Centroamérica y del Caribe, como el caso de la República Dominicana, la gran carga de nuestra deuda viene de los organismos multilaterales y bilaterales. Mientras que en el caso de los grandes países con un nivel de industrialización mayor, sus deudas están primero con Venezuela con un 80% de deuda bancaria y Argentina, Brasil, México con aproximadamente un 70% de deuda bancaria. La deuda bilateral y multilateral desgraciadamente no se cotiza en el mercado secundario. Bien. Pausa, volvemos luego. Existe un principio económico. El monto de la deuda no es importante, sino la capacidad de pago del deudor. El objetivo no debe ser rebajar con terribles sacrificios la deuda externa, ni entrar en convenios de conversión que no son los mejores. El objetivo debería ser la obtención de un flujo positivo de divisas, es decir, que entren más dólares de los que salen, para así poder financiar adecuadamente el desarrollo que tan desesperadamente requieren, demandan y esperan nuestros países. Con la moneda devaluada de nuestros países, el pago en dólares para convertir el monto en inversión significa tremendas y dañinas erogaciones en moneda nacional que la debilitan más y más. Al parecer, sería mejor negocio para los países endeudados comprar en dólares parte de su deuda al precio que éstas se venden, que entrar en la superficialmente deslumbrante conversión. La conversión de la deuda externa es el tema en debate hoy en Planeta 3. Yo quiero preguntarle ahora al doctor Emeterio Gómez, catedrático venezolano, si en su opinión la conversión de la deuda no es, como dicen algunos economistas, sino una forma onerosa de pagarla. Adelante, por favor. Yo creo que es una forma de pagarla que si la sabemos aprovechar puede resultar menos onerosa que lo que sería pagar a la deuda según su valor nominal. Pues. Si la conversión de la deuda se hace a un valor por debajo del valor en libro, entonces puede permitirnos un pago más fácil de la deuda. Muchas gracias. Quiero preguntarle ahora al doctor Peña Herrera si está de acuerdo con quienes sostienen que convertir la deuda puede afectar la dignidad de ciertos países deudores latinoamericanos. Adelante. Que son los mismos que en los años 70 se oponían tenazmente, furibundamente a la inversión directa extranjera, afirmando o aduciendo que lesionaba la soberanía, pero que no opusieron ninguna resistencia, no objetaron el endeudamiento agresivo de nuestros países, que nos convirtió en deudores indigentes, morosos, en lugar de haber sido socios. Me parece a mí algo casi ridículo
esgrimir argumentos de soberanía a la capacidad de asociación o a la perspectiva de asociación cuando no se los esgrime a la perspectiva del endeudamiento. Ese sí, humillante. Ese sí, restrictivo de la soberanía. Muchas gracias. Señor Calvo, en los 80s la deuda externa ha crecido de un modo explosivo. Creo que sería bueno que usted nos diga en qué han fallado los banqueros y en qué ha fallado la clase política latinoamericana en el tema de la deuda. Es un tema muy importante porque nosotros estamos, los latinoamericanos, acostumbrados en el tema de la deuda, en el tema de nuestra dependencia o independencia nacional, a buscar chivos expiatorios. A pesar de la labor catártica de obras como la de su colega Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, nosotros agitamos siempre la bandera del imperialismo yanqui, la bandera de la inversión directa extranjera, como para redimirnos de nuestra incapacidad, de nuestra imprevisión, de nuestra estulticia. En el caso del endeudamiento de América Latina, yo que he sido banquero, que he estado del otro lado del mostrador de los políticos, le puedo decir que los banqueros internacionales, obligados necesariamente a reciclar los petrodólares porque no los podían poner debajo del colchón, obviamente acosaban a los ministros de Hacienda de todos los países, se daban bofetadas entre ellos para llegar primero y poderle vender cualquier tipo de préstamo, cualquier cantidad y en cualquier condición, porque era más barato eso que tenerlo overnight en Londres o donde fuera, o ni siquiera poderlos colocar overnight. Desde el punto de vista, de modo que tienen alguna responsabilidad. Pero tiene una responsabilidad del grande con respecto al chico, del pícaro con respecto al estúpido. Nosotros los latinoamericanos pecamos por imprevisión, por irresponsabilidad. Le digo, por ejemplo, para señalar algunas cosas. El ministro de Hacienda, que era acosado y tentado con jugosos préstamos por banqueros japoneses, europeos, norteamericanos, que aceptaba préstamos sin tener proyectos específicos a los cuales dedicar esos préstamos. Porque en el país no había una infraestructura que le permitiera tener todo un conjunto de instituciones de preinversión para identificar proyectos, para elaborar proyectos, para evaluar proyectos. Se tomaba la plata y después se veía en qué se gastaba. Si nosotros nos hubiéramos endeudado racionalmente, productivamente, si los proyectos en los cuales se invirtió el dinero, en los casos en que se haya invertido, por ejemplo en Argentina, faltan por contabilizar 250 millones de dólares con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol del año 1978, según las declaraciones de mi amigo el ministro Juan Álvarez. Contabilizar, no justificar. No están contabilizados, han desaparecido. Si nosotros hubiéramos invertido ese enorme endeudamiento en proyectos de alta rentabilidad o de mediana rentabilidad, que hubieran sido generadores de divisas o ahorradores de divisas en una estrategia de sustitución de importaciones, la situación de América Latina desde el punto de vista de la deuda externa no sería tan lamentable como es. Lo que pasa es que hemos sido en la mayoría de los países sumamente irresponsables, de modo que acá hay dos culpables, los que prestaron y los que recibieron. Yo como latinoamericano me siento avergonzado, muy avergonzado de los segundos. Mauricio, ¿a usted le parece que el tema de la deuda a veces se ha politizado excesivamente entre nosotros los latinoamericanos, que algunos políticos han usado la deuda como un tema de confrontación con este gran chivo expiatorio que es el imperialismo yanqui? ¿Politizar la deuda es bueno? Bueno, yo creo que no. No y sí. No, porque no podemos, la mayoría de la población, hablo en general, como por ejemplo en mi caso, no comprendemos muy bien cuál es la deuda, qué es la deuda externa en general. A nosotros nuestros gobiernos nos dicen que debemos y que debemos, pero que ya vamos a conseguir más préstamos. Hablo en general y de tiempos pasados. Entonces, que eso, la mayoría de la población no entiende realmente el problema real de la deuda externa. Y no creo justo que muchos políticos politicen este tema de la deuda externa y culpen a los Estados Unidos siempre de nuestros problemas, de nuestra deuda. Como decía el colega, en parte nosotros tenemos la culpa
como deudores al haber aceptado toda esta serie de préstamos sin tener proyectos en mente, proyectos listos. Y en parte hay corresponsabilidad también con los acreedores al hacer este tipo de préstamos, al no saber qué hacer con esas grandes cantidades de dinero, no, tener que reciclar ese dinero. Definitivamente deben pensar qué hacemos, hay que prestarlo a los países pobres. Y si en estos países pobres van a aceptar los préstamos, aunque no tengan proyectos en mente. A la gente, yo siento que muchas veces los políticos engañan a la población, ¿no? Te hablan de proyectos, de grandes proyectos, para convencer a la gente de que se debe aceptar el préstamo, y la gente no queda más que decir, pues sí, ¿no? Creo que es una buena medida. Entre nosotros es muy frecuente el estereotipo según el cual el Fondo Monetario es un organismo despreciable, abominable, despiadado. ¿Es tan malo el fondo como dicen? Pues anteriormente, como dices tú, se pensaba que era un ser despiadado. Ahora, la nueva política, la negociación que se está llevando a cabo, por ejemplo, en el caso México, ya no lo vemos así, ya que ellos están de acuerdo con México en que debemos solucionar el problema de la deuda y no es acumulando más deuda, sino reduciendo los totales y los intereses. Creo que ellos han comprendido, se han sensibilizado en cuanto al problema de la deuda externa en América Latina y en el caso de México. Licenciado Ortega, a la luz de la experiencia en América Latina, ¿es aconsejable la confrontación con los acreedores o ciertas políticas sensatas y realistas de negociación? Evidentemente que la opción necesaria de los países latinoamericanos tiene que ser la concertación, la negociación y la aproximación progresiva a la solución de la deuda externa con los acreedores. La confrontación no nos lleva a nada. La confrontación unilateral y un tanto arisca menos. Yo creo que sí debe de haber un diálogo permanente entre los acreedores y los deudores que nos permita a todos ir aproximándonos a soluciones que nos dan los propios mercados de capitales. Y Latinoamérica, como conjunto, Latinoamérica y el Caribe, en ningún momento en un proceso de desarrollo podrá aislarse de los mercados internacionales de capital, que es nuestro gravísimo problema ahora mismo. Desgraciadamente hay hoy en día un déficit presupuestario de los Estados Unidos tan gigantesco que consume gran parte del financiamiento que debería de ir a los países del mundo en desarrollo, y entre ellos fundamentalmente los de Latinoamérica, que son los que tienen un nivel de desarrollo más alto y los que demandarían niveles de inversión mayores. Hay problemas que resolver en los propios países industrializados, como este último que mencioné, y un proceso de poner la casa en orden dentro de cada uno de nuestros países, en donde dejemos de pensar en este estado paternalista que lleva a cosas demenciales como un déficit fiscal de un 16% del producto y inflaciones que sobrepasan el 1000 y el 2000%, producto de estas políticas desacertadas. En cuanto a la negociación, vuelvo y repito, creo que en los organismos multilaterales, en los gobiernos de los países acreedores, el grupo de los 7, y en la mayoría de los países latinoamericanos, se está produciendo una sensibilización de que es necesario ir primero caso a caso. La deuda nuestra es muy diferente a la deuda de México, de que tenemos que dar soluciones innovadoras y que transformen este gran problema en un instrumento para el desarrollo. Esto suena como un poco genérico, pero si nos vamos a soluciones específicas, como el acuerdo que recientemente acaba de suscribir el presidente Salinas y el equipo negociador mexicano, las informaciones sobre la hoja de términos ya acordada de Costa Rica con los bancos acreedores, que le permitirá recomprar el 60% de su deuda a precios de mercado, y la proposición que la República Dominicana le acaba de enviar a su comité asesor de bancos, en donde, entre otras, planteamos la formación de una corporación de desarrollo dominicana que permita un intercambio de los papeles actuales
por instrumentos financieros respaldados en activos, en terrenos, particularmente en Montellano, y que transforme a estos acreedores, que a veces ellos nos ven como pícaros y nosotros a ellos como necios, en socios del desarrollo. Esa es la idea. En la misma comunidad bancaria internacional ha habido mucha receptividad a este tipo de soluciones y creo que cada país, en la medida de sus características propias, de su estructura económica, de su nivel de desarrollo, de la capacidad gerencial que éste tenga y de la capacidad negociadora que tenga con la comunidad internacional, iremos aproximándonos, como decían algunos especialistas, a través de un método de aproximaciones sucesivas. No podemos creer en soluciones mágicas. Pero si comparamos el año 82, cuando México dio la luz verde para todo esto que se ha venido a llamar la crisis de la deuda externa, a lo que hoy en día son las perspectivas y las realidades de los programas de reducción de deuda, de conversión de deuda, de exit bonds y de todas otras modalidades innumerables. Como dije anteriormente, conversión no es conversión de deuda externa en inversiones. Creo que vamos por la vía correcta. Bien, pausa y volvemos con la conversión de la deuda externa aquí en Planeta 3. Las ventajas de la conversión de la deuda externa luce a simple vista deslumbrante. Caen en lo que en inglés se llaman too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. Pero es difícil escapar de la sensación de que se está cubriendo una deuda con algo que tenemos improductivo, por lo menos en el momento. La conversión de la deuda externa sería positiva y ventajosa si se tomara en cuenta la sobrevaluación de la misma por intereses que se acumulan de forma inmoral y si se valorara lo que se recibe con la misma visión grandiosa que se aplica a nuestra deuda, que si bien es consecuencia real de gobiernos corruptos o ineficientes que la contrajeron sin pensar en conceptos de Estado, de nación o de futuro, también es responsabilidad de quienes prestaron desbocadamente y mal a sabiendas. La conversión de la deuda externa es el tema en debate hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle al doctor Blasco Peñarrera, que ha sido vicepresidente del Ecuador, ¿cuáles son las ventajas para los países latinoamericanos en el caso de convertir sus deudas externas? Adelante. Creo que dos. En primer lugar, la reducción del servicio y la deuda, que este momento pesa sobre la capacidad de desarrollo de nuestros países de una manera extraordinariamente onerosa, terriblemente onerosa. Y el segundo, al que antes ya hice mención, es decir, el de que por este medio se estimulen inversiones locales que de otro modo no se podrían lograr, porque este instante en América Latina, esperar inversión extranjera, esperar inversión fresca, como suele llamarse, es absolutamente ilusorio. El mercado internacional del dinero está desgraciadamente cerrado para América Latina. Muchas gracias. Doctor Emeterio Gómez, ¿es sano para nuestras economías canjear deuda por inversión? Lo fundamental allí es que esa conexión con el capital extranjero nos puede dar en Latinoamérica una visión y una experiencia que no tenemos y que a nuestros países le hace una falta fundamental. Nosotros tenemos necesariamente que conseguir acceso a la tecnología, conseguir acceso a los mercados, familiarizarnos con el mecanismo de comercio internacional del cual nos hemos mantenido, salvo algunas excepciones, más o menos ajenos. Gracias. Señor Calvo, ¿es posible, es deseable la integración latinoamericana en el tema de la deuda? Sí, absolutamente sí, pero cuando usted me pregunta si es posible, lo es, pero creo que es muy difícil. Quienes hemos trabajado y batallado, a veces poniendo énfasis muy erróneos en materia de integración económica, y vemos con espíritu crítico lo que hicimos en la década del 60, en la década del 70, yo me considero humildemente uno de los 100 o 200 responsables de la decisión 24 del Grupo Andino
cuando era director del INTAL, los que hemos hecho un examen de conciencia sobre las posibilidades y limitaciones del proceso de integración, y en muchos casos debemos hacer un mea culpa público. ¿Esa decisión 24 fue una buena decisión? En ese momento galvanizó el optimismo nacionalista testimonial de América Latina. Pero creo que si buscamos el bottom line, como dicen los gringos, ¿no? Las realidades concretas, yo creo que fue en poco tiempo perjudicial, porque simplemente incrementó la arrogancia y no aumentó la capacidad de independencia de América Latina. Pero volviendo a su pregunta, si el proceso de integración es la búsqueda de solidaridades de hecho, las solidaridades de hecho hay que ubicarlas en muy distintos planos. Y en el tema de la deuda externa, por ejemplo, yo creo que el proceso de integración es muy importante. Creo que organismos como el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, pueden jugar un papel muy importante, el INTAL puede jugar un papel importante como aglutinadoras de una voluntad de coincidencia que hagan que desde la predicación de Previch, muerto hace poco, que desde el principio sostuvo que el tema de la deuda era un tema político. Si el tema y yo estoy convencido que es un tema político. Si es un tema político, el proceso de integración a través del Grupo de los Ocho, cualquier mecanismo de los muchos que existen, debe coadyuvar para que definamos una estrategia global conjunta y para que la politicidad del tema sea transmitido por los canales adecuados al más alto nivel presidencial, etcétera, etcétera, a la comunidad económica, a Estados Unidos, a Japón. Desde ese punto de vista, de una percepción, de una posición, de una definición de esa posición global, yo creo que el proceso de integración es muy importante. ¿Usted cree que los acreedores han percibido ya que el tema de la deuda es un tema eminentemente político? Lo están percibiendo. Yo coincido con el licenciado en que ha habido un gran avance desde el punto de vista pedagógico, didáctico, en la comprensión por parte, no tanto de los organismos internacionales, aunque sí del Fondo Monetario Internacional, como lo dice su presidente Alan García, que ahora negocia porque el fondo se ha convertido, no porque él haya cambiado. Y en parte tiene razón, solamente en parte, creo yo. Pero yo pienso que hay una mayor flexibilidad, una mayor ductilidad, producto en parte de su proceso de reelaboración de los organismos, de los bancos comerciales, etcétera, y en parte también porque algunos presidentes latinoamericanos, algunos técnicos profesionales han ido haciendo una labor permanente de catequesis, yo diría casi, ¿no? Y además ha habido hechos inorgánicos como el Caracazo, como argentinos matándose por un pedazo de pan, que obviamente tiene un efecto de demostración política. Fíjese, hay un caso muy interesante, muy interesante. Venezuela acaba de comprar, continuando con una política que a mi juicio es absolutamente válida y correcta, ha comprado el 50% de una empresa petrolera norteamericana que se llama Citgo, por la suma de 560 millones de dólares. Los banqueros norteamericanos dijeron, pero caramba, qué casualidad, porque esta gente ha estado luchando tanto para conseguir un préstamo de 600 millones de dólares para pagar los intereses de la deuda y ahora están pagando Citgo. Con lo cual, como la capacidad soberana de decidir sobre sus propios recursos se ve mermada en el caso de Venezuela. Y comentan estos banqueros, y salió en el New York Times una nota muy interesante, diciendo, bueno, Venezuela desde el punto de vista financiero no necesita, como puede necesitar Filipinas o puede necesitar Brasil o Argentina, una reestructuración de su deuda, que significa una renegociación, que significa reestructuración y refinanciamiento. Venezuela lo que tiene es un problema político, que le sale nuevamente la gente a la calle y pueden pasar situaciones imprevisibles. Entonces, la percepción de que el problema de la deuda es un problema social, es un problema político, no solo un problema financiero, yo creo que ya está aceptado por la comunidad económica internacional. Ahora, ¿qué puede hacer el proceso de integración? Yo creo que lo que puede y debe hacer es definir un marco global, un marco general de negociación. Pero dado el hecho, como señalábamos antes, los colegas señalaban, que la estructura de la deuda es muy distinta de un país a otro, la negociación, nos guste o no nos guste, tiene que ser bilateral. Tiene que ser bilateral porque la estructura de la deuda es muy distinta de país a país.
En este proceso de negociación multilateral, ah, ¿de qué manera debería participar el gobierno norteamericano? ¿En qué medida el tema de la deuda externa latinoamericana concierne al gobierno de los Estados Unidos, Mauricio? Bueno, yo siento que concierne en gran parte porque gran parte del endeudamiento de América Latina es con la banca privada de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de México, yo siento que gran parte de su deuda se ha americanizado. Nosotros tenemos gran deuda con los bancos privados de Estados Unidos. Entonces, por esa razón, yo siento que el gobierno está preocupado por solucionar el problema de la deuda en América Latina. Aunque, por ejemplo, en el caso de México, yo siento que ha habido un poco más de apoyo que con otros países. No sé si sea, como dicen, a buen pagador, mayor confianza. Y este ejemplo creo que, como te repetía antes, podrían seguir otros países de América Latina, tratar de ser mejor pagadores, aunque a esto a costa de quién. ¿Quién va a sufrir todo esto? El pueblo. Pero creo que si nos apretamos un poquito el cinturón todos, podríamos lograr que poco a poco se negociara, se pagara esta deuda, aunque algunas veces se llegó a decir que era impagable. Ya vemos que no. México ha logrado su renegociación de la deuda, ha llegado a renegociar creo que un descuento de un 30% sobre el principal, 35% sobre el principal y un 40% sobre el servicio de la deuda. Creo que si todos ponemos un poco podemos lograrlo. Y de esta manera los Estados Unidos van a apoyar a México y a todos los países de América Latina. Se han sensibilizado, ¿no? Sí, Julio. Sobre sí. ese mismo tema, yo creo que, retomando una frase que aquí en Santo Domingo nos las transmiten de generación a generación sobre México, de la famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Además de la preocupación de la participación de la banca mayoritariamente en el contrato de reestructuración de México, banca norteamericana, hay también en el caso de México una preocupación de tipo geopolítico. Un país con una frontera de 3.000 o más kilómetros de largo, 80 o 85 millones de mexicanos, con una situación que se pudiera deteriorar en la frontera sur de los Estados Unidos, más una quinta columna de unos 10 millones de mexicanos dentro de Estados Unidos. Toda la historia de la reestructuración desde el año 82, y así nosotros lo hemos visto siempre, México ha dado la pauta y todos seguimos detrás de México por esa específica situación y ese específico concernimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Recuerda que el actual acuerdo, que es un acuerdo, diríamos que es un hito, que plantea reducciones reales del principal en un 35% o una tasa fija de interés de un 6.25% o nuevo dinero equivalente al 35% de los créditos incluidos en el contrato. De todas formas, o das o quitas o bajas intereses. Se hizo en el despacho del secretario Brady. No se hizo una mesa de negociaciones entre bancos y autoridades mexicanas. Es decir, hubo un concernimiento directo y lo que respalda además toda esta operación son los zero coupon bonds que la tesorería de los Estados Unidos ha puesto como colateral para esta operación. Es muy significativo que a la salida de la reunión en donde se concluyó el acuerdo mexicano, William Rhodes, que es el negociador del Citibank, no solo para México, sino también para Argentina, para Brasil, para los grandes deudores, dijo, este es un acuerdo para México. Los otros, olvídense. Es decir, hay una resistencia de la banca a aceptar, ya con el respaldo de los Estados Unidos, a un nuevo tratamiento de la deuda. Hay todavía mucha resistencia En ese a poder sentido, tratar de una forma más innovadora las reestructuraciones y las reconversiones, tanto en inversión, en nuevos bonos, en nuevos instrumentos, etcétera, o en inversión. en ese sentido, señor Calvo, ¿es posible que el gobierno de los Estados Unidos ejerza algún tipo de presión sobre la banca privada en favor de los deudores latinoamericanos? Sí, cómo no, y tiene instrumentos para hacerlo, tiene instrumentos de tipo contable, regulaciones de contabilidad, por ejemplo, la cláusula de los 90 días. Si un préstamo los intereses del préstamo no son pagados los 90 días, se tienen que tomar una serie de medidas que afectan las reservas. El llamado non-accrual basis. Claro.
Sí, no quería entrar en denominaciones técnicas, Mejor. pero no creo, estoy convencido, que a través del Federal Reserve y a través de los mecanismos políticos, el gobierno de Estados Unidos tiene, a pesar del gran respeto que hay por la empresa privada y por las instituciones bancarias que son catedrales en Estados Unidos, catedrales o pequeñas capillas, pero muy respetadas, con gran prestigio social, el gobierno indudablemente puede hacer muchísimo y creo que está haciendo bastante. Quizás podría ser más. Para terminar, señor Calvo, oteando el horizonte de la deuda en los 90, ¿es usted optimista? No, ¿Por no. qué? Yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo de imaginación para encontrar nuevos canales de reducción de la deuda. Ya él ha mencionado exit bonds, préstamos por proyectos, financiamientos paralelos, etc. Y seguramente encontraremos nuevos caminos. Creo que el diálogo se está facilitando y hay una flexibilización, por ejemplo, por parte del Fondo Monetario Internacional, que es evidente. Hay una gran sensibilidad en el Banco Interamericano, que es un acreedor menor. Pero yo creo que la ley de la prescripción histórica se está cumpliendo. Yo creo que en América Latina se van a producir, en Argentina, para mencionar a mi país nada más, pueden producirse, espero que no se produzcan, hechos imprevisibles, inorgánicos, que le van a dar un contenido mucho más dramáticamente político al hecho de la deuda. Yo creo que no hay tiempo ya para ajustar el cinturón. Yo soy sumamente pesimista. Creo que vamos a ir encontrando soluciones parciales, pero el problema de la deuda no es un problema de falta de liquidez a corto tiempo, es un problema de insolvencia a largo plazo. Entonces, creo que hay toda una generación que no se puede sacrificar y decirle, espere usted porque la cosa va a mejorar. Aquí el dicho de Chivás, ¿no? Lo bueno del asunto es lo malo que, se está poniendo. Y entonces vamos a tener que encontrar soluciones que creo que todavía no están en los libros. Muchas gracias, Alberto Calvo, Mauricio Peters, Julio Ortega. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por la gentileza de su sintonía y nos vemos, si les parece bien, en un próximo Planeta 3 por hoy. Otra vez, muchas gracias.